Si usted tiene acciones de una empresa, ¿cuál es la rentabilidad mínima que debería obtener por ellas? Esta es una pregunta que por mucho tiempo desveló a los inversores y por eso es que a mediados de la década del 60, cuando aparece CAPEM, esto representó como una revolución en finanzas corporativas. Aún hoy este sigue siendo tal vez el modelo más usado para estimar el cost of equity, o sea, la rentabilidad mínima que tendrían que requerir los accionistas por su inversión en una empresa. Hay algunos modelos alternativos, por ejemplo el APT de Stephen Ross de MIT, pero en la práctica no han tenido demasiado éxito y a pesar de las dificultades, las limitaciones que tiene CAPEM, todavía es el enfoque más empleado. Este modelo aparece luego de las teorías de Harry Markowitz, que en el año 52 publicó su teoría de portafolios de inversión. Ese fue el primer intento en las finanzas de relacionar riesgo y rentabilidad. Es decir, increíblemente hasta ese momento, hasta que aparece Markowitz, no había una relación o un modelo que relacionara riesgo y rentabilidad en las inversiones. Si bien intuitivamente es algo obvio, pero por primera vez Markowitz introduce estos conceptos estadísticos de varianza o desviación estándar para medir el riesgo y media o promedio para la rentabilidad. Entonces ese enfoque de media varianza se suele decir que después casi provocó naturalmente que apareciera CAPEM. 12 años después, en el año 64, y luego hubo otras publicaciones en el 65, 66, aparecen varios autores desarrollando casi lo mismo. CAPEM se suele decir que es una tautología, es decir, a partir de los supuestos que ya había hecho Markowitz, después casi naturalmente se puede derivar CAPEM. Entonces veamos qué es lo que significa en la práctica, cómo se interpreta, cómo se puede usar. Es un modelo que probablemente van a ver en evaluación de proyectos de inversión, cada vez que se necesite calcular una tasa de descuento para calcular valor presente neto, para calcular economic value added o para comparar con una TIR, es necesario estimar el WACC, el costo promedio de capital de los inversores. Y el input más difícil probablemente del WACC es es el cost of equity. Es decir que, bueno, ¿cómo responde CAPEM a esta pregunta? Yo soy un accionista, ¿qué rentabilidad necesitaría como mínimo en una inversión? Y bueno, trabaja en una recta, en un plano. En el eje horizontal vemos el riesgo que es medido con beta. Esto no es una varianza, el beta, sino una covarianza. Es decir, el beta me muestra cómo varían al mismo tiempo las rentabilidades de una determinada inversión y del mercado. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el beta para Citibank, tendríamos la covarianza entre Citibank y el mercado dividido por la varianza del mercado. El numerador es lo que dice básicamente que es el beta, la covarianza, cómo varían al mismo tiempo. Esto mide solamente riesgos sistemáticos, o sea que van en el mismo sentido. Los otros son diversificados. Por ejemplo, el mercado sube un 10%. Si tenemos una inversión con un beta igual a 1, estaríamos haciendo una predicción de que también esa inversión va a subir un 10%. En cambio acá ya vemos sí a esta inversión determinada. En cambio acá, si tenemos Citibank, por ejemplo, con un beta igual a 2, la predicción sería que con una suba del mercado del 10%, Citibank va a subir un 20% aproximadamente. Lo mismo si cae el mercado. Es decir, en este caso, si cae un 10% del mercado, se desplomaría nuestra acción un 20%. Es una sensibilidad a variaciones en el mercado. ¿Por qué está estandarizada? Para tener una medida de comparación, un benchmark. Entonces, por ejemplo, si calculamos acá el beta del mercado, esto va a quedar covarianza del mercado con sí mismo, que es su varianza estadísticamente, dividido por la varianza, esto da 1. Entonces el denominador es simplemente para tener ese estándar, para que cuando calculamos un beta del mercado, ese beta siempre sea 1. Ese es el parámetro. Entonces así podemos saber qué tan alto es un beta y qué tan bajo es. El mínimo va a ser 0, que es una inversión sin riesgo. Acá, por ejemplo, va a estar el risk free. Y bueno, podemos encontrar betas superiores o inferiores. Por ejemplo, acá hemos calculado para una determinada serie histórica
0.8 para McDonald's y 2.25 para Citibank. Vemos que McDonald's va a estar por acá, es un poquito menos riesgosa que el mercado. Citibank va a estar por acá. Lo que compara es riesgo y rentabilidad, pero no dice exactamente que el doble de riesgo es el doble de rentabilidad requerida. Por ejemplo, una inversión con un beta 2 no necesariamente va a tener aquí en el eje vertical el doble de rentabilidad. Lo que dice es que las primas de riesgo son proporcionales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la ecuación de CAPEM, dice lo siguiente. La rentabilidad mínima que usted debería requerir por una inversión es la tasa libre de riesgo, es decir, que me paguen por el tiempo. Si yo invierto dinero, alguien va a tener mi dinero por un año, por ejemplo. Aunque no haya ningún riesgo, yo quiero que me devuelvan un poquito más. Quiero una rentabilidad como mínimo por esa preferencia temporal, porque prefiero tener el dinero hoy y no más adelante, más una prima de riesgo de mercado, es decir, esa rentabilidad que ofrece el mercado por encima de la tasa libre de riesgo, un premio por correr riesgos. Se llama prima de riesgo de mercado, que es proporcional al beta. Entonces, una forma de interpretar KPM, por ejemplo, es pasar RF al otro lado de la ecuación, a donde me queda que la diferencia entre lo que rinde mi empresa y lo que rendiría una inversión segura es igual a beta veces esa misma diferencia, pero para el mercado. Entonces, esto se llama prima de riesgo de la empresa. Y esto se llama prima de riesgo de mercado. Por ejemplo, digamos que el mercado paga un 5%, esa es una alternativa que hay hoy para invertir, entonces el mercado paga un 5% por encima de los T-bills hoy. Entonces, mi inversión tiene un beta igual a 1 y lo que vamos a estar diciendo es, bueno, nosotros también, mi empresa también tiene que pagar un 5% por encima de la tasa libre de riesgo para no estar haciendo una mala inversión. Pero si el beta es 2, esto diría mi inversión es más riesgosa que el mercado. Entonces, aquí lo que tendríamos que decir es, nuestra inversión tiene que tener el doble de prima de riesgo que el mercado. No es lo mismo que decir el doble de rentabilidad. Veamos por qué. Por ejemplo, aquí pongamos en el plano los datos que teníamos recién. La tasa libre de riesgo, supongamos, es un 3% anual. Y acá el mercado rinde en promedio un 8% anual. Entonces acá vemos que la prima es 5%. Este segmento es 5%. Es decir, que el mercado nos ofrece estos dos benchmarks. Ven cómo en definitiva lo que hace KPM es nos permite ir a ver qué otras rentabilidades hay en el mercado hoy. De qué otra forma podríamos invertir nuestro dinero. Es como abrir el diario y ver, bueno, qué otra cosa puedo hacer con el dinero. Hoy hoy, por ejemplo, encontramos estas dos rentabilidades, podrían ser otras. Y conocemos los betas, porque si la inversión es libre de riesgo, entonces el beta tiene que ser 0. Este punto necesariamente va a estar dentro de la ordenada. Y si estamos buscando una rentabilidad esperada para el mercado, sabemos que el beta del mercado siempre es 1 por definición. O sea que con 2 puntos en un plano tenemos una única recta definida. Con esos 2 benchmarks ya tenemos trazada la recta. Ahora hay que buscar la empresa. Después lo único que cambia de empresa en empresa es el beta. Bueno, busquemos nuestra empresa. Supongamos que empezamos calculando Citibank. Yo lo voy a hacer aquí. Y bueno, para Citibank el riesgo que hemos estimado es 2.25. Entonces tenemos que ir a la recta y nos va a dar como respuesta la rentabilidad mínima. Voy a empezar con los datos que habíamos puesto, 8% y 3% como rentabilidad para, ahí está el Standard & Poor's, es decir, tendríamos que buscar la rentabilidad de un índice que sea lo más comprensivo posible del mercado.
Standard Poor's tiene 500 acciones. Vean que en realidad tendría que ser más que acciones, no solamente acciones, sino también otros títulos en la economía, pero eso es lo usual, eso es lo que más se estima. Y como tasa libre de riesgo estamos eligiendo el T-Bills, eso también es discutido hoy. ¿Es el bono de tesorería de Estados Unidos una inversión sin riesgo? Ya Estados Unidos ni siquiera tiene calificación AAA, hay inflación, entonces es decir que en el momento que cobremos los cupones a lo mejor no tiene el mismo poder adquisitivo, está un poco esto en discusión, pero bueno, son estimaciones que eso es tal vez lo más difícil de CAPEM, hacer esas estimaciones que sean relevantes para el negocio que queremos evaluar, pero que bueno, usamos para descontar flujos proyectados, o sea que tampoco vamos a acertar mucho en los flujos, es como para tener un parámetro, un benchmark. La dificultad matemática de CAPEM no existe, fíjense que ahí está la ecuación otra vez, hay que sumar, multiplicar y restar literalmente, no tiene dificultad matemática el uso del CAPEM. Es difícil derivarlo tal vez a partir de Markowitz, es difícil sobre todo encontrar esos inputs, hay que tratar de usar un poco el sentido común y ver qué es lo que está pasando en el mercado, pero esta estimación es mejor que asumirla igual a cero, que es lo que por ejemplo hace la contabilidad. La contabilidad no pone ningún cargo por la rentabilidad mínima que tendrían que pagar los accionistas. Sí pone una tasa de interés bancaria, dentro de la ganancia neta está restado de lo que se llevan los bancos por el dinero que pusieron en la empresa, pero nada dice sobre la rentabilidad mínima de los accionistas. Entonces es una estimación que generalmente los departamentos de finanzas de las empresas hacen, y que vean que una vez que tenemos estos dos inputs es muy fácil después hacer el cálculo. Aquí por ejemplo los T-bills estarían rindiendo un 3% y el mercado un 8%, es decir, la prima es 5%, este segmento es 5%, es lo que rinde el mercado por encima de la tasa libre de riesgo. Si Citibank tiene un riesgo de 2,25, ya sabemos que la rentabilidad, sabemos que tiene que estar arriba de 8, eso necesariamente. Pero además este segmento también tiene que ser 5%, porque, o un poquito más que el 5%, es casi es más que el doble que el anterior. 2 veces 0,25 este otro segmento que es el del mercado. Entonces lo podemos calcular acá. Esto va a ser la tasa libre de riesgo, 3%, más el beta, 2,25, por la diferencia entre 8% menos 3. Ahí está. Nos queda 14% aproximadamente, que sería este número. 14,3%. Lo mismo podemos repetir para McDonald's. En esta misma economía no cambia la tasa libre de riesgo, 3%, más el beta, esto sí es distinto, 0,8, por la diferencia entre 8 menos 3. Aquí evidentemente nos va a tener que quedar una rentabilidad inferior al 8%, porque el beta está a la izquierda del 1. Ahí está, 7%. Es decir, para los accionistas de McDonald's, la respuesta sería aquí 7%. Si estamos en otra economía o hacemos otras estimaciones, por ejemplo, si la rentabilidad mínima que esperamos para el mercado es 9% y para los T-bills un 2%, entonces eso nos daría, por supuesto, distintas estimaciones. ¿Cómo las interpretamos? Por ejemplo, aquí el mercado está rindiendo un 9%. Entonces, cualquier inversión que tenga un beta 1, como mínimo tendría que ofrecernos un 9% para estar haciendo un buen negocio. Pero si además tenemos inversiones más riesgosas que el promedio, por ejemplo Citibank con 2,25, entonces eso sería aquí 17,8. Eso sería un mínimo para los accionistas de Citibank. Ellos pueden observar que en el promedio de inversiones en el mercado rinden un 9%, pero ellos necesitan casi el doble. Como ven, nuevamente, no es proporcional riesgo y rentabilidad, sino que lo que es proporcional es riesgo y primas de riesgo.
Por lo tanto, acá, si bien el mercado rinde un 9% y el beta es superior a 2, no estamos pidiendo un 18% de rentabilidad, estamos pidiendo un 17,8. Lo que hemos duplicado es este segmento, que es la prima, más RF, aquí abajo. Entonces, los accionistas de Citibank con menos que el 17,8% estarían haciendo un mal negocio, porque hay otras alternativas de inversión aquí para ese mismo riesgo que ofrecen más. Veamos ahora para McDonald's. McDonald's está a la izquierda del 1, entonces la rentabilidad, aquí está, es inferior al 9%, 7,6%. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, los accionistas de McDonald's pueden ver que en el mercado, en promedio, otras inversiones rinden 9%, pero ellos tienen menos riesgo. Entonces, pueden estar tranquilos con una rentabilidad de 7,6, que no están haciendo un mal negocio a ese nivel. Como ven, esta es la Security Market Line. En esta recta, a lo largo de esta recta, están todas las inversiones. Para cada nivel de riesgo, CAPEM nos arroja un nivel de rentabilidad. Simplemente esa es la idea, vincular riesgo y rentabilidad. CAPEM afirma que esa relación es lineal, a pesar de, por supuesto, las desventajas y los supuestos restrictivos que tiene este modelo, que pueden ver con más detalle en el capítulo 8 de Finanzas para Emprendedores. Y después, ¿cómo se usa esto? ¿Para qué se usa? Bueno, con CAPEM lo que obtenemos es la rentabilidad de los accionistas, esa tasa de corte o cost of equity para los accionistas. Entonces, si por ejemplo una empresa está financiada en un 25% con deuda y el 75% restante lo financian los accionistas, es decir, esto es equity, entonces CAPEM lo que nos permite calcular es el costo del equity, la rentabilidad mínima que deberían requerir los accionistas por esa parte de la estructura de capital. En este caso, supongamos McDonald's 7,6, ¿era? Sí, 7,6. Esa es la rentabilidad de los accionistas. Si la empresa estuviera toda financiada por los accionistas, es decir, sin deuda, directamente podríamos tomar esa tasa de CAPEM y usarla para descontar flujos de caja, para calcular el EVA, para comparar con la TIR. Pero si la empresa tiene un mix de financiamiento, entonces, bueno, hay que ponderar con otras fuentes de financiamiento. La ponderación nos permite obtener el Weighted Average Cost of Capital, WACC. Hay una grabación también para eso, si quieren verlo con más detalle. Hay un capítulo en el libro también para el WACC. Por ejemplo, si acá los bancos nos piden un 6% de interés, ese sería el costo de deuda. Le quitamos los impuestos porque la deuda es deducible y ahí podríamos calcular el promedio. El WACC aquí sería 25% multiplicado por el costo de deuda después de impuestos, es decir, por 6% después de impuestos, más 75% por el costo del equity que hemos obtenido con CAPEM. Y esta tasa WACC es la que se usa para, como hemos dicho, descontar, por ejemplo, free cash flow en un proyecto de inversión, para evaluar una empresa, para calcular el EVA, para comparar con la TIR y ver si hay un buen negocio o no en función de la rentabilidad. Acá el WACC sería como la rentabilidad mínima que tienen que producir los flujos de caja de una empresa. Bueno, espero que les haya gustado la explicación sobre CAPEM. Nuevamente no es difícil de usar en la práctica. Hay una aplicación que viene que no está en la teoría original de CAPEM, sino que viene del uso en la práctica, que es en las empresas que están en mercados emergentes, donde hay riesgo país. Como el riesgo país es una sobretasa por encima de los T-bills, el riesgo país es una sobretasa, es decir, un exceso calculado en dólares, obviamente, por encima de lo que rendiría una inversión sin riesgo. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene, supongamos, 700 puntos básicos de riesgo país, esto sería equivalente a un 7% anual en dólares. Hay que dividir por 10.000. 700 puntos básicos sería un 7% anual en dólares. Una economía que tenga 300 puntos básicos de riesgo país es un 3% anual en dólares.
Por ejemplo, no sé, Argentina, si tenemos 900 puntos básicos de riesgo país, eso es un 9% anual en dólares. Es decir, que esa tasa, si bien no está en la formulación original del CAPEM, eso viene de la práctica profesional, se suele sumar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa, quiero abrir una casa de comidas, estimo que mi riesgo de abrirla en Estados Unidos sería un 7,6%, full equity, no va a haber deuda, entonces ese es mi costo de oportunidad. Bueno, si estoy en una economía como, por ejemplo, aquí una economía con 300 puntos básicos de riesgo país, le sumo un 3%. O sea que esto sería más 3% en dólares, 10,6 sería la rentabilidad mínima, luego de sumarlo al riesgo país. Así se usa generalmente en la práctica, nuevamente no estaba dentro de la idea original de Sharpe, pero se suele decir que el CAPEM es apilable, porque es como que voy apilando primas de riesgo por encima del T-bill. Y como justamente ese spread de riesgo país está calculado por encima del T-bill, entonces por eso es que se suele hacer de esta forma. Ese spread de riesgo país es una tasa observable, es decir, es lo que como mínimo piden los inversores. Si los inversores le prestan dinero al gobierno de, por ejemplo, Estados Unidos, le prestan a una determinada tasa. Después, en las mismas condiciones, viene a pedir dinero al gobierno argentino y le piden un 9% más, ¿no? En dólares, por el mismo bono emitido en dólares, etcétera. Entonces, esa tasa mínima que está tomada del mercado de bonos se suele usar aquí en CAPEM para el mercado de acciones. Bueno, nuevamente espero que les guste la explicación sobre CAPEM. Van a encontrar muchos más detalles. Este es un modelo que puede dar lugar a un curso entero sobre cómo derivarlo, cuáles son los supuestos, cuáles son sus problemas en la práctica. Esto es simplemente lo que van a encontrar en una aplicación estándar de CAPEM para estimar el costo de oportunidad del capital, el WACC. Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad.